Uno de los propósitos del actual director del CEGAC, Santiago Olmo, es acercar la obra de artistas poco conocidos al Centro de Arte Contemporáneo. Uno de estos nombres es el del mallorquín Antoni Socias, con un proyecto de gran interés y recorrido. Una obra singular, una actitud díscola con el mundo del arte, que valora el proceso, la metodología de trabajo, su capacidad de autocrítica y sobre todo que va dejando atrás lo laboriosamente conquistado, siempre atraído por lo desconocido. Bienvenido a Espacio de Arte. Vamos a comenzar con un cuestionario breve para saber más datos sobre tu biografía, si te parece. Muchas gracias. Un artista sin etiquetas, un tanto fuera de contexto, que has hecho de todo, porque has hecho land art, has empezado por la pintura, escultura. ¿Qué te consideras? Difícil, pero no me considero nada y me considero muchas cosas. Hago lo que tengo que hacer. Es decir, lo que no hago es repetirme. Yo trabajo, digamos, como por objetivos, como en algunas empresas. Trabajo por objetivos y cuando los objetivos están cumplidos, trabajo hecho. Quiero decirte que un objetivo tampoco es que se pare ahí, se para en su situación formal, pero la estructura, digamos, tanto organizativa como mental, que lo soporta, me lleva a otros temas. Y entonces empiezo a bifurcarme. ¿La experiencia hace a uno más sabio? Por supuesto. Siempre. No siempre, a veces no, pero sí. Por tendencia sí. Has viajado mucho, a África le has sacado mucho partido, hemos visto series muy potentes. ¿Te atreverías con otro continente como la Antártida? Por supuesto. Sobre todo atreverte, porque lo desconocido es algo que te atrae. Por supuesto. ¿Piensas que más allá de este mundo hay otra vida? Por supuesto. Pero no en el sentido cristiano, ¿eh? He llegado hasta ahí a través de la ciencia. Ya hay ecuaciones, derivaciones de la ecuación cuántica que todavía no es definitiva, pero que apuntan a explicar la vida extraterrestre ya matemáticamente. O sea que no me puedo negar. En tu obra has trabajado también con cacahuetes, esos famosos cacahuetes literarios, pero ¿comes muchos frutos secos? Como muchos. Me tengo que reprimir. Sí, porque además son viciosos. Sí, y he tenido más de un cólico de comer cacahuetes. Una de tus últimas publicaciones es La comodidad puede matar. ¿Tú con qué has conseguido estar cómodo? Difícil pregunta, porque no sé exactamente cómo respondértela. Porque además eres un hombre con alto espíritu crítico. Sí, pero para mí la crítica es la vida misma. No es una situación que me haya sacado de quicio de nada, es mi manera de ver las cosas. Yo veo todos los temas como un prisma, no veo nunca. Por eso siempre trabajo en fragmentación, porque no quiero ver lo que el espectador desea ver. Quiero darle perspectivas. Es un poco, digamos que podríamos hacer un paralelismo con el cubismo a nivel conceptual. O sea, ves de frente, pero también ves de lado y puedes ver detrás. Un artista acostumbrado a escribir, ¿a quién te gusta leer? Uy, yo no tengo... Soy muy traidor en eso, ¿eh? Bueno, Italo Calvino sabemos que es uno de tus favoritos. Sí, como lo ha sido Bernhard en un tiempo y me he leído todo de golpe, me da temporadas. Yo creo que la combinación de muchos temas es lo que me lleva, me dirige. Y también me dirige el propio trabajo. A ver a dónde nos dirige ahora tu obra, que vemos en el CEGAC, y empezamos por analizarla. Ya en un ensayo crítico a finales de los 80 analizabas y equiparabas el mundo del arte al ecosistema del desierto. Por tu muestra y por el título con el que inauguras tu exposición en el CEGAC, parece que sigues pensando lo mismo. Sí, no me descabalgo de eso. De todas maneras, tengo que decirte que la propuesta no es mía, sino es de
del comisario, porque él ha revisado un poco este trabajo mío y se ha dado cuenta pues que sigue vigente y que cada vez más, ¿no? Y que nos hemos tenido que reciclar no solo tú, sino todos, sobre Sí, todo tú. Lo que pasa es que nos hemos tenido que reciclar a base de palos. Lo que pasa es que mi propuesta está hecha en un momento de bonanza, en donde corría el dinero y corría la ilusión de otra forma, ¿eh? Lo que justo cuando a los espectadores, cuando consigues crear un estilo, una marca, rompes con ello. Además, tarea nada fácil porque puede llevar años. Tú rompes esa obra, la reciclas y sirve para crear otro trabajo desde, vamos, de lo nuevo. Bueno, de hecho, en esta exposición pues hay toda una serie de trabajos. Yo no sé en qué sentido lo has dicho, pero incluso puedes haberlo dicho en sentido conceptual, pero en sentido práctico hay una serie de trabajos en esa exposición en donde mi obra de un cierto tiempo está rota o está tapada y rota no en el sentido, digamos, informalista, no, rota concienzudamente a trozos de 10 por 10 y recolocada, sin juego, es decir, que un cuadro, yo calculo un panel que tiene que tener tantas medidas, siempre con el módulo del 10 por 10, y donde termina ese cuadro empieza otro como si fuese escritura. Es una reescritura, digamos, de tu propia vida artística en un momento determinado. Bueno, esa reescritura, coger piezas anteriores, retomar, comer, es lo que te ha llevado a participar también de la mano de Santiago Olmo por ese fenómeno de antropofagia cultural, a participar en la Bienal de Sao Paulo. Exacto. En el año 98. Sí, porque sí, es que daba exactamente, mi trabajo daba exactamente en el clavo, es que me estaba comiendo a mí mismo para volver a regenerarme. Hubo un momento en tu creación en el que das un parón, rompes con todo y te dedicas pues, a trabajar en camper. Bueno, haciendo además un trabajo realmente artístico con la creación de esos zapatos. ¡Ay, Fátima! Ahora te voy a desmontar. Vamos a ver, eso es lo que yo me creía. Vamos, viene la crisis de principios de los 90, la guerra del Golfo, todo ese tipo de lío, y claro, un artista duro como yo, pues es el primero que cae. Siempre el coleccionista siempre acaba pillando lo que le decora un poco más, si no la casa, la mente, que son dos maneras de decorar, pero que están bastante relacionadas. Y entonces yo siempre caigo de los primeros, pero el tema es que yo busco trabajo, tengo amigos que diseñan ahí y me meten ahí. Me meten en camper y cuál no es mi sorpresa después de que me tienen 2 meses de prueba, que empiezo a hacerles una línea de escaparates, una línea de publicidad, que me coge el jefe y me dice, no, todo esto es estupendo, pero yo te necesito para que me pongas orden. Y digo, ¿cómo es posible que vengo aquí? No, porque hemos visto cómo trabajas y los otros que somos muy hippies necesitamos que alguien nos ponga orden. Y entonces pues yo me dedico pues a confeccionar un plan anual en donde si yo fallo, cualquiera leyendo ese plan sabe qué tiene que hacer ese día, a qué hora y qué consecuencias tiene en el resto del año. Yo contrato los publicistas, contrato infinidad de cosas y ese es mi trabajo. Es un trabajo más bien de organización. Felizmente retomas el mundo del arte y con series que... De hecho, no es para tirarme flores, pero la primera vez que yo contacto, que ya me viene dado, porque ellos estaban trabajando con Bassat y Ogilvy, entonces yo estaba en mi despacho, viene el jefe, viene el diseñador jefe, y entonces me presentan a los Bassat y a todo el equipo de publicidad. Y entonces dice Bassat, ¿quién ha hecho esto? Y entonces estaba ahí que yo me había colocado fotos enormes de las publicidades que yo les había dado como posibilidad, ¿no?
y digo, pues yo modestamente, yo. Y entonces se gira bastante al jefe y le dice, ¿y por qué nos llamáis? Pues si lo tenéis resuelto. Y dice, no, pero a este lo quiero para otro tema. Y otros temas los has hecho muy diferentes. Por ejemplo, la imagen que nos das de África, lejos de ser un mundo idílico, inocente e ingenuo, pues ofreces otras Áfricas, otras miradas. Bueno, lo que pasa es que yo en África, yo conocía el norte de África, es decir, conocía, excepto Libia, conocía Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, y cuando nos invitan a los encuentros de fotografía de Bamako, pues es la primera vez que caigo, digamos, como el centro de África, de la África negra, y yo no la conocía. Y para mí es un salto mental de realmente, vamos, de hecho, yo soy hipertenso desde ese momento. O sea, a mí la excitación esa no se me ha quitado nunca, porque yo creía, como cuando era pequeño, que veía una serie que era El túnel del tiempo, en donde dos protagonistas caían de repente el momento de la caída de las murallas de Jericó, de repente caían pues en la Edad de Piedra. Pues yo de repente pienso que he caído en la Edad Media. Empiezo a ver lo que yo he leído, lazarillos que acompañan a ciegos, a la antigua, que les ayudan a cruzar, que les dan de comer. O sea, empiezo a ver tantas cosas que yo recordaba que las había leído, pero creía que ya no eran así, ¿no? ¿Y qué ven ellos en ti? Al punto de que admiten pintarse la cara de blanco y viceversa, ¿no? Vale, pero esto no es un trabajo mío. Eso es trabajo de mi ayudante, que es un chico que yo conozco ahí, que me hace de guía, porque me ofrecían solo guías turísticos, y yo quería ir a sitios que no fueran los que venían conmigo en el avión. Y entonces pues me ofrecen a este chico, que se llama Karamo Fanta, y para mi sorpresa, el hombre me empieza a hablar en catalán. Y yo, claro, me quedo... No, pero no catalán, catalán perfecto. Se hablaba conmigo normal, como si estuviese en Palma en el mercado. Y yo, ¿y tú? Y entonces, claro, me cuenta su historia y resulta que él, pues su madre le engaña cuando muere su padre y se lo lleva a África diciendo que van a conocer la tierra de sus abuelos. Y el hombre se tira ahí 11 años, se queda sin escolarización, sin amigos, con un desastre. Y bueno, pues ahí empieza un poco... Una larga amistad, una colaboración, sí. Exposiciones en equipo, en conjunto, porque si algo es importante en tu trabajo es la colaboración con personas tan importantes como Luis Pérez Mínguez, desgraciadamente fallecido. Sí, bueno, y anteriormente pues con Menéndez Rojas, con el dibujante de cómic Pérez Joan, con Miquel Barceló, con Basilio Baltazar, que hoy ahora es director de la Fundación Santillana. Hemos hecho trabajos juntos, y, pues con Karamo, con mi hijo, que tengo una entente desde los 5 años. Y con otra persona, la que precisamente te ha llevado a Sao Paulo y ahora te ha traído a Galicia, es Santiago Olmo. Esto es lo que nos dice sobre tu trabajo. Antoni Socias es un artista fuera de formato. No cumple de alguna manera ninguna de las reglas al uso de lo que pensamos que puede ser un artista que utiliza pintura, pero que a la vez utiliza vídeo, utiliza fotografía, y su obra tiene siempre un carácter performático, y podríamos inscribirla dentro de un planteamiento de carácter conceptual. El trabajo de Socias ha sido un trabajo muy enfocado sobre el cuestionamiento tanto de las costumbres, por eso tiene una sección que se titula Escenas costumbristas, como el modo en el que abordamos la realidad. El uso del humor, por ejemplo, el uso de la parodia, de la ironía, de lo paradójico, son herramientas que yo entiendo también como conceptuales y que pueden ayudar a ofrecernos una imagen más directa, más sintética
de lo que es su aproximación. La realidad aparece de una manera distinta, más compleja, también más habitable y más divertida. En todo caso, la exposición es una exposición de introducción a su trabajo, de comprensión de su trabajo, y tiene una estructura de distintos capítulos que se engarzan unos con otros. No hay un planteamiento digamos, cronológico, sino que cada capítulo integra piezas de distintas épocas, y podemos encontrar uno sobre la idea de ocultación, otro sobre el autorretrato, el modo en que, otro sobre el uso de la pintura, como hemos dicho, las escenas costumbristas, y creo que aporta, digamos, una mirada fresca sobre modelos de trabajo que son de alguna manera muy singulares y muy excepcionales. Decir también que su trabajo ha estado muy ligado, por ejemplo, a personalidades como Luis Pérez Mínguez o, más recientemente, el trabajo de Caramo Fanta. Una visión muy amplia de tu trabajo. Bueno, lleváis años. Él te llevó a Sao Paulo para que representases a nuestro país. ¿Qué ha supuesto ahora exponer aquí en este centro de arte para ti? Yo creo que es un momento, es un punto de inflexión esta exposición. En todos los órdenes, porque mira que he hecho otras exposiciones de este carácter, pero esta no sé por qué, sí sé por qué, es por el planteamiento, por el trasfondo. He vaciado mi estudio 3 o 4 veces y ha sido realmente bastante emocionante encontrarme con cosas que creía que no existían, con maneras de ver diferente algo que tenía oculto. Un punto de inflexión, como te decía, sí. Vamos a tu última publicación. Versa exclusivamente sobre el arte, ¿no? Desde un punto de vista muy crítico. Hay ensayos, pero todo es el mundo del arte. ¿Cómo ves la situación actual artística? Bueno, crítico, pero tampoco nos vayamos a poner en un plan así. Es crítico, pero yo lo que estoy viendo, lo que me llega de las personas que se han leído el libro es que se lo pasan muy bien, que es lo que yo pretendía. Y no, yo no soy un protestón, yo de la mierda saco alegría, procuro sacar alegría, procuro sacar trazas que me catapulten hacia otras dimensiones. Y de la periferia haces ver la importancia de esos satélites. Sí, es que es una idea crucial, la idea del desdoblamiento. Que por otra parte no es nada, es decir, es lo que tenemos, miras al cielo y es lo que ves. Pero muchas veces el desdoblamiento, los dobles que haces, desde luego no son fáciles de vender. Porque me estabas contando antes de la entrevista que a la gente les cuesta. Y al hilo de esto, tú contabas que mira que has expuesto y por el mundo adelante, por diferentes países del mundo, pero cada vez te gusta menos. Bueno, porque hemos llegado como a un cul-de-sac. Esto lo explicaba muy bien hace unos meses Rosa Olivares en un editorial suyo, que es entre crítico y, no tengo ahora la palabra, pero entrañable, porque en el fondo dices, Dios mío, su título es ¿qué nos ha pasado? Y es que nos hemos aburrido de tanta endogamia. Y entonces pues yo también soy consciente de ello y me procuro mantener al margen y me pierdo muchas oportunidades porque no estoy a gusto ahí. No estoy a gusto. No, porque se repiten esquemas que son trasnochados, o sea, que no tienen nada que ver. Ya sé que no existe el futuro, pero un poquito sí existe. Y entonces solo se mira ahí. Del panorama artístico nacional, internacional, ¿qué nombres destacarías? Ahora que realmente puedan aportar algo.
Pues yo tengo unos nombres muy fijos. El panorama internacional, es que el panorama internacional es difícil también de creerse, porque no sabes de dónde sale exactamente, qué intereses hay detrás y por qué se vende eso y no otra cosa. Entonces, yo tengo mis temas, y mis temas son, por ejemplo, mis maestros son Bruce Nauman, casi como padre. Me interesa Dieter Roth, y a veces no me interesa tanto su obra como su actitud, porque es un artista silencioso, que la bomba es su trabajo. De hecho, él desapareció de Alemania y se refugió en la costa de Bélgica, y hay que ir a buscarle. Y me puede interesar Bronzino, o sea, me interesa y me puede interesar... Sorolla, cuando utilizas me interesa, el título de cuando sí. y dicen que el pescado es caro para hablar Es sobre que la de hecho escultura. me interesa casi todo. Y a nosotros nos interesa... Pues es como la comida, comes lo que te interesa en el momento que te interesa. Y a nosotros también nos interesan esa literatura tan especial, esos cacahuetes literarios, de tus escritos. Bueno, de hecho, los cacahuetes literarios nunca han llegado a ver la luz. Me publiqué yo dos, pues para un poco, 2 o 3 para los amigos. Y una parte, quizá un 20% de la comunidad puede matar, viene de ahí. Viene la estructura, la manera de que sean relatos cortos, muy cortos o casi cortos, que expliquen situaciones un tanto paradójicas, entre cómicas y críticas. Y esa arqueología absurda, un tanto absurda, de la que tenemos buenos ejemplares en esta muestra. Estas piezas arqueológicas que muchas veces nos hacen dudar si provienen realmente del pasado o son artefactos que miran al futuro. Sí, podría haber jugado a un truco y hacerlas con resina. No, son auténticas, es decir, que las hago con terracota, algunas se rompen y otras no. Las sitúo yo mismo me busco lugares que pueden ser atribuibles para un hallazgo, escribo sobre eso. Y sobre todo las sitúo en un futuro no muy lejano, quizás en el próximo siglo, siglo y medio. Cuento cómo se encuentran incluso, ¿no? Y difícilmente las dato, porque no considero que sean mías. Son fruto de mi imaginación, pero no son mías como artista, sino por eso nunca tienen... Aquí he tenido problemas, digamos, de índole administrativo, porque la gente me exigía como, pero coño, pero si hay que poner qué año lo has hecho. Digo, pues que lo he hecho del siglo que viene. Sobre ¿Cómo todo se después, come eso? para posteriores estudios después. Y también lo que te decía al principio, que tiene mucho que ver en cómo yo concibo el tiempo, y lo concibo muy en el sentido que lo conciben los físicos actualmente, ¿no? El tiempo es tan relativo y depende tanto de la situación mecánica que se da, que puede ser corto o largo en el mismo sitio o a 1 centímetro de ese sitio. Muy interesante tu trabajo. Antoni, convocamos a todo el mundo que no se pierda en esta cita. ¿Tú piensas que la gente va a percibir bien tu trabajo o tiene que tener una cierta preparación? El público de a pie, en general. El público de a pie, como el que va montado, es como el viento, como el agua, y se va para aquí, va para allá, y unos lo pillan, otros no, otros a medias. Es que es imposible. Pues no, ¿no? es que, sí, Tú me hablabas de sí. Italo Calvino. Italo Calvino tiene un cuento que se llama Palomar, que es un señor que se dedica a observar las olas. Y él dice que él quiere observar una ola en concreto, y entonces se pasa horas, días mirando a ver si la consigue. Pues a ver si consigue todo el público entender tu importancia en el contexto artístico. entender alguno, pero Sí, yo tampoco pretendo que entiendan, pero tampoco lo explico para que lo entiendan. Bueno, tampoco te gusta explicar exactamente tu trabajo. No, me gusta explicar el contexto. Sí,
Bueno, nos quedamos con él y durante 2 meses, va a estar aquí en el CEGAC. Un placer tu visita. Lo mismo y digo. que no sea la última. Gracias. Muchísimas gracias. Un artista singular, multidisciplinar, el mallorquín Antoni Socias. Su actitud es de constante renovación como un desafío. Reflexiona sobre la importancia de lo secundario, la biodiversidad o el desdoblamiento. En 1998 representó a España en la Bienal Internacional de Sao Paulo. Hoy, su obra de largo recorrido se exhibe en nuestra tierra, en el CEGAC. Conviene visitar una muestra que habla y revisa el contexto artístico presente. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.